En un mundo decadente de pecado y corrupción, este pueblo remanente eleva su oración. 40 días orando quizás no sean suficientes, pero estamos demostrando lo que tenemos en mente. Necesitamos valor porque aún la mies es mucha. No abandonemos la lucha. Dios es nuestro ayudador. Que al venir el Salvador pueda decir de nosotros que cumplimos la labor predicándole a los otros, y que el año venidero sigamos con más pasión y tengamos otro encuentro en los días de oración. Muchas bendiciones, estoy feliz y contento de volver a encontrarme contigo una vez más para continuar con esta serie especial Conexión 360 y Apocalipsis. A lo largo de los primeros 40 días de este año 2026, hemos estado envueltos en una serie especial en la cual cada mañana hemos estado estudiando y leyendo el libro Conexión 360 y posteriormente teniendo un estudio majestuoso con el pastor Mario Rondón acerca del libro de Apocalipsis capítulo por capítulo y haciendo paradas en textos especiales y dando respuesta a alguna serie de preguntas que han dejado nuestros hermanos. Quiero decirte que durante estos 40 días Dios nos bendijo de una forma maravillosa y especial. Cada mañana se convirtió en una escuela en la cual Dios, a través de su siervo el pastor Mario Rondón y las reflexiones de Conexión 360, nos ministraron y nos ayudaron en nuestro crecimiento espiritual. Por eso, cada noche estamos compartiendo un extracto de lo que fue para nosotros esta linda experiencia, de forma muy especial, el sermón expuesto por el pastor Mario Rondón. Hoy no será la excepción y quiero invitarte allí donde estás para que me acompañe en oración. Le digamos al Señor que de la misma forma como nos bendijo en horas de la mañana cuando el pastor Mario Rondón presentó este sermón, nos bendiga en esta noche al escuchar su palabra, pues la Biblia describe que la palabra de Dios, su palabra se renueva cada mañana. Disculpen la bulla, estamos con los niños acá en la iglesia hispana de Prosper, están en el gozo de Jehová al estar en la casa de Dios nuestro Padre Celestial. Permítanme orar a Dios con ustedes para entonces entrar en el estudio de esta noche. Amante Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones, la vida, lindo privilegio que nos concede de continuar y traer a las pantallas la experiencia enriquecedora que tuvimos cada mañana al estudiar el libro de Apocalipsis y reflexionar en nuestro libro Conexión 360. Bendice y ministra a cada amigo acá presente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos listos ya para estudiar. Quiero pedirte dos cosas. En primer lugar, en este mismo momento, toma el link, compártelo con algún amigo, con algún familiar, alguien a quien tú quieras bendecir y dejarles saber que hay esperanza y bendición al estudiar las profecías bíblicas. Así es que es lo primero que me gustaría que hagas en este momento. Y lo segundo, abre tu corazón y permite que Dios te hable a través de Conexión 360 y el libro de Apocalipsis. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros en este quinto episodio. Esto es Conexión 360 para bendecir tu vida. Sabes, querido amigo, querida amiga, en la Biblia la palabra promesa proviene del griego evangelía, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a otorgar algo bueno para nuestras vidas. Las promesas divinas no son solo simples palabras bonitas, son compromisos solemnes del Creador hacia sus criaturas. Y esas promesas tienen un poder espiritual
que aportan bienestar emocional y mental. Las promesas de Dios pueden clasificarse de varias maneras. Las promesas condicionales que requieren una respuesta de nuestra parte, dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33 y el versículo 8. Las promesas incondicionales que dependen únicamente de la fidelidad de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 21. Las promesas terrenales que se cumplen en nuestra vida, Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 4. Las promesas celestiales que apuntan a la eternidad, Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 13. ¿Sabes? No importa qué tipo sea la promesa, hay también promesas generales aplicadas a todos, como Juan capítulo 3, el versículo 16, ese texto tan extraordinario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y promesas específicas en situaciones concretas, como dice Génesis capítulo 12, versículo número 7. ¿Cuáles son los beneficios de las promesas divinas en nuestras vidas? ¿Saben? Traen paz en medio de cualquier tormenta. Traen esperanza a nuestros corazones, sanan nuestras heridas emocionales, físicas, nos fortalecen, nos ofrecen perdón, restauración, producen transformación, renovación. Y la mejor noticia de todas es que las promesas nos conectan con Dios. La Biblia es clara cuando dice que no faltó una sola de todas las promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron, dice Josué 21:45. Y la palabra de Dios también declara: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones, dice Deuteronomio 7:9. Qué poderosa es la palabra de Dios. El poder de las promesas no está en las palabras en sí, sino en quien las dice, en quien las expresa. Es Dios, el cual nunca ha fallado y nunca fallará. ¿Sabes? Necesitamos conectarnos. Necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Así es nuestro vivir. Las promesas de Dios son una certeza y Él siempre cumple lo que dice. Y quiero preguntarte en este momento, ¿cómo has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida hasta ahora? ¿Qué promesas de Dios se han cumplido en tu experiencia? Y cómo las promesas de la Biblia te animan a confiar en Dios hoy más que nunca. Yo quiero que tú puedas actuar. Quiero que memorices y aprendas promesas bíblicas para tus desafíos diarios. Reclama en oración esas promesas, diciéndole a Dios: cumple tus promesas en mi vida. Y practica la terapia de las promesas. Es repetir continuamente las promesas y háblale a otros, testifícale a otros de lo que Saludos para todo el equipo
especialmente el equipo de ministros allí conectados siempre a la vanguardia, con su gran ejército, su hermandad, el pastor Andrés Reyes, pastor Fernando Castro, el pastor Lázaro Sedano, pastor Máximo Guzmán, pastor Fernando Sicopieri, pastor Luis Polanco, pastor Efraín Peña y otros colegas que están allí conectados, además de toda la hermandad que desde temprano pues está allí conectada, lista para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos al Todopoderoso por permitirnos continuar. Hoy estamos ya en el día número 5 de este gran recorrido, de este viaje a lo largo del libro del Apocalipsis, donde el Espíritu Santo pues nos ha mostrado varias cosas allí interesantes y que nos permite también seguir creciendo en la gracia de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. El libro del Apocalipsis es definitivamente el mensaje de Dios dado para cada una de sus criaturas. Y es un mensaje que se ha dado mediante imágenes, porque una imagen graba la lección en forma más duradera que 1000 palabras. Las imágenes. Por eso el libro del Apocalipsis, que de paso es un drama que presenta diferentes actores allí, como hemos visto, de los cuales el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra también el pueblo remanente del Señor, las fuerzas antagónicas del mal, todos interactuando allí hasta el desenlace final. Por eso estas imágenes están cargadas de un énfasis sobre ver y oír, que aparece de manera frecuente. Por ejemplo, la expresión vi, que utiliza el apóstol Juan cuando habla de vi, se repite esa expresión 35 veces. La expresión contemplé 7 veces. 5 veces aparece la expresión miré, 2 veces dice me mostró, 2 veces más la expresión apareció, 28 veces la expresión oí, 18 veces él dice he aquí, para describir entonces lo que se le estaba presentando, y 4 veces se le hizo el llamado ven y ve, ven y ve. Al llegar nosotros a la cuarta iglesia, él es justamente la que está en el centro de esta serie de las 7 iglesias, la iglesia de Tiatira. Debemos enfatizar el hecho de que este nombre significa sacrificio. Y claro, esto tiene una connotación muy amplia, porque parte de lo que fue sacrificado durante ese periodo por un gran número de personas que se consideraban cristianos, creyentes, fue la verdadera fe, la sana doctrina, fue sacrificada. Pero también durante ese periodo, que es el más largo de la historia, aparte de ser la que se encuentra justo en el centro de la serie de las 7 iglesias, es la que ocupa prácticamente toda la Edad Media, conocida como la Edad Oscura. Va desde el año 538 hasta el año 1517. Y el carácter que describe acerca de esta iglesia, pues definitivamente nos habla de ese compromiso que se hizo con la fe desde la iglesia anterior, pero que ahora pues ya se consolida, y es un periodo conocido como el periodo de la supremacía papal, la primera etapa de hegemonía y la más larga de paso a lo largo de todas las edades oscuras, como también se le conoce a la Edad Media. Y claro, podemos discernir el carácter también de esta iglesia de Tiatira por la mujer que se menciona allí, que es Jezabel. Ese nombre Jezabel trae la connotación de apostasía, idolatría, persecución cruel a los hijos e hijas de Dios, un periodo de 1260 días, años en la profecía, la adoración al sol, entre otras cosas. Pero vayamos directamente en nuestras Biblias al libro del Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 en adelante. Dice Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y en el versículo 19 dice, yo conozco tus obras, una expresión que es recurrente en el mensaje a las siete iglesias, pero aquí le dice en el verso 19 a Tiatira, yo conozco tus obras, está hablando el testigo fiel, pero conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y también tu paciencia, y que tus obras últimas o postreras son más que las primeras. Y el versículo 20 le dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que ella enseñe y seduzca a mis siervos y los lleve a fornicar. Y esto de la seducción es mediante las falsas enseñanzas, que más adelante la vamos a ver como el vino, con el que embriaga a sus seguidores. Y dice, enseña a mis siervos a fornicar. Y esta expresión de fornicación, una fornicación espiritual, un adulterio espiritual, que ocurre con los reyes de la tierra. Y también, dice más, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto está haciendo una alusión directa a la idolatría. Y le he dado tiempo. Y el tiempo que describe allí, el tiempo profético, son 1260 años. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice el testigo fiel. Y entonces en el versículo 22 describe el juicio que vendría como consecuencia de esto. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Y esta expresión del versículo 12 de arrojarla en cama está describiendo esa herida mortal que recibe en el año 1798 y en gran tribulación también, refiriéndose a esa parte final de los 1260 años, la Revolución Francesa, toda la guerra que hubo contra ese sistema, y dice, a los que adulteran con ella y a los reyes, claro, se está refiriendo a los reyes de la tierra. Ustedes saben que cuando estalló la Revolución Francesa, no solo atacó lo que tenía que ver con el sistema religioso, sino también con el sistema político. Aquellos que habían actuado en contubernio con el poder del papado. Todo esto se describe allí, se habla acerca también de los hijos, que básicamente está refiriendo a las iglesias protestantes que surgen ya al final prácticamente de ese periodo que había sido descrito por la profecía. Muchas cosas interesantes allí se describen, el Señor también hace una gran promesa de la cual veremos un poco más adelante. Y claro, el sistema que estaba actuando durante este periodo es un sistema que surge de la unión de la iglesia y el Estado durante el periodo de la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia en la serie. La iglesia católica romana admite sin pena ni culpa que justamente adquirió muchos de sus ritos, ceremonias y doctrinas de naciones paganas. Sencillamente adoptó las prácticas, las cristianizó según ella, y de esa manera se convirtió la iglesia en esa ramera que va a describir el libro de Apocalipsis más adelante. Aquí se le describe como Jezabel, usando la misma alusión, fornicando con los poderes civiles, de alguna manera tratando de bautizar las prácticas paganas. Y cuando nosotros ahora estudiamos este mensaje de la iglesia de Tiatira, también podemos ver la profecía que luego se va a repetir en Apocalipsis 11, donde habla de la dimensión pasada de esta iglesia. La dimensión pasada se describe en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y luego entonces se amplía mucho más dando la dimensión futura de Tiatira, que es en el capítulo 17, donde nos vamos a encontrar de nuevo con esta vil ramera, Jezabel, pero que sencillamente allí en el capítulo 17 la va a describir como la gran ramera. Y vamos a ver algunos detalles muy interesantes cuando lleguemos a esa parte. Pero esta ramera, Jezabel, este sistema que domina durante ese periodo, desde el año 538 hasta 1798, es interesante ver que este periodo es una proyección de lo que ocurrió con la verdadera Jezabel, con la Jezabel personal, que durante 3 años y medio, 1260 días literales,
pero ahora con una connotación universal, ya no Jezabel personal, sino la Jezabel institucional, pues también durante 1260 años, tal y como lo describe la profecía, 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo, esta enemiga del pueblo de Dios, pues produce esa persecución. La ramera Jezabel fornicaba con el rey y usaba la autoridad ejecutiva para extender su religión apóstata. Eso ocurrió con la Jezabel personal y es lo que ocurrió también durante la Edad Media. Por eso el símbolo no podía ser más preciso que utilizar este nombre, esta figura, esta imagen que el testigo fiel pues utiliza con amor llamando al arrepentimiento aún en medio de esa apostasía rampante, porque todavía tenía gran parte de sus hijos e hijas allí en ese sistema. Jezabel también derramaba la sangre de los profetas de Dios. Debemos recordar el momento cuando el profeta Elías pensó que solo quedaba él hasta que Dios le abre los ojos y le dice, no, mira, todavía quedan 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Jezabel también estaba de alguna manera involucrada en el espiritismo, por eso en varias ocasiones se le llama hechicera básicamente. Y Jezabel hizo una mezcla de la falsa adoración, de la adoración al dios Baal, al ídolo Baal, con la adoración a Jehová. Fue un sincretismo que hizo muy dañino, muy sutil, y es lo que ha ocurrido también a través del sistema de la Iglesia romana. Esa mezcla es la que ha provocado que tantas personas estén aturdidas, confundidas y engañadas, y a lo largo de la historia haya engañado a tantas y tantas personas. Jezabel en su tiempo instituyó también un falso sistema de santuario, por eso tenía un sacerdocio personal. Jezabel llevó a Israel también a quebrantar los mandamientos de Dios, como luego Elías le indica directamente, reprendiéndolo por esto al rey Acab. Pero además, Jezabel tenía un grupo de falsos profetas que extendían su poder o influencia, era como la ramificación. Dios llamó a Elías justamente para desenmascarar esa apostasía y Elías hizo eso a riesgo de su propia vida. Jezabel nunca aparece sola en ninguna de las narrativas donde se le menciona, ni cuando aparece de manera personal, ni cuando aparece de manera simbólica, como aquí en la iglesia de Teatira. Cuando Jezabel aparece, también aparece, aunque no se mencione su nombre, Elías, que es el que le hace contrapeso. Por otro lado, Elías, cuando aparece también en la narración, pues es haciendo alusión a su enemiga Jezabel. Por eso, esta alianza que usa Jezabel de el rey más los falsos profetas provoca una triple alianza que la vamos a ver hasta el tiempo del fin. Y por eso cada vez que se hace alusión a algún Elías, ya sea al Elías personal o a alguno de los Elías simbólicos, aparecen también estas triples alianzas. En el Elías histórico, allí en el tiempo de los reyes de Israel, pues estaba Jezabel unida al rey Acab y tenía los falsos profetas. En el Elías profético, el segundo Elías, que es Juan el Bautista, de acuerdo a la declaración del Señor Jesús, allí aparece otra vez una mujer adúltera, que es Herodías, unida a un rey, Herodes. Y esta vez no tiene falsos profetas, pero tiene una hija, como más adelante la gran ramera tiene hijas. Así que tiene una hija que finalmente pide la cabeza del segundo Elías, pero no lo hace porque sea enemiga natural. La hija no es enemiga natural de Elías, sino que pide la cabeza de Elías, del segundo Elías, Juan el Bautista, para hacerle un favor a su madre. Y esto va a tener una connotación profética muy interesante, porque al final es el protestantismo apóstata, las hijas de la ramera, la que actúan desde los Estados Unidos de Norteamérica, imponiendo leyes para finalmente hacerle un favor a su madre, la iglesia en Roma, que siempre ha representado un desafío a la verdad. Así que noten cómo el primer Elías tuvo tres enemigos: Jezabel, el rey Acab y los falsos profetas. Ahora, el segundo Elías, Juan el Bautista, tiene a Herodías, el rey Herodes, y también a la hija, que es Salomé. El tercer Elías
un Elías que vive durante la Edad Media, el Elías que representa al pueblo de Dios que estuvo huyendo durante 1260 años también. No, note cómo la Biblia es tan consistente y el periodo que utiliza, aunque ahora de manera simbólica, ya no 1260 días, no 3 años y medio literales, sino 1260 años, durante el cual el pueblo de Dios, como nos va a decir en el capítulo 11 más adelante aquí Apocalipsis, pues el pueblo de Dios estuvo errante, andando en saco, en silicio, o sea, escondido. La iglesia estuvo en el desierto, huyendo en el anonimato. El pueblo de Dios, el remanente de Dios durante la Edad Media estuvo en el anonimato, porque la mujer se presenta huyendo al desierto, donde tiene lugar por Dios preparado para que allí la sustenten durante 1260 días, 1260 años. Por eso la iglesia verdadera durante la Edad Media está en el anonimato. La que estaba visible, la iglesia unida al Estado, era la ramera, la que perseguía justamente a la que tuvo que ocultarse durante 1260 años, que sería virtualmente un tercer Elías. Y un cuarto Elías, el Elías apocalíptico, que en el tiempo del fin representa al pueblo remanente de Dios, que hará frente a los falsos profetas, hará frente a la mujer ramera, la adúltera, la Jezabel del tiempo del fin, y ya no a un rey, sino a los reyes de la tierra. Una triple alianza como se describe de manera recurrente en el libro del Apocalipsis. Así que note cuánta riqueza de contenido hay en esta imagen de Jezabel, que en forma implícita, pues allí aparece todo el engranaje de lo que le acompaña y cómo el Señor en su misericordia protege al pueblo aún en las escenas más oscuras y más difíciles que le toca enfrentar. Aquí en el libro del Apocalipsis, en este capítulo 2, pues Tiatira representa ese periodo de 1260 años, cuando la iglesia apóstata hizo esa amalgama de cristianismo con paganismo y se comportó como Jezabel. Era por eso una Jezabel simbólica. La iglesia durante ese periodo, la iglesia medieval, se casó con los sistemas políticos de todo lo que representaba Europa en aquel entonces. En Apocalipsis 2:21 podemos leer lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 21, en nuestra Biblia, podemos leer donde Dios le dio a Jezabel 1260 años para arrepentirse y no lo hizo. Y por eso dice que Dios la arrojaría en cama, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Note lo interesante. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Una imagen de misericordia, de oportunidad, de paciencia, de tolerancia. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y claro, nunca se arrepentiría de ese estado en el que se encontraba. Pero el Señor, en su misericordia, como siempre tiene un mensaje de amor, dice en el versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están todavía allí en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque no todo el que se encontró viviendo durante esa época aceptó esos errores. A cuantos no tienen esa doctrina, note que la verdad la define, es la palabra, la doctrina. Hay gente que dice, no importa lo que tú creas, lo importante es que sirva a Dios de corazón, sí importa lo que creas. Porque aquí el Señor le está diciendo que los que no tienen la doctrina de Jezabel, los que no tienen la doctrina de la iglesia romana, a ellos, a los que no han conocido las profundidades de Satanás, el Señor dice, no le voy a imponer otra carga, pero los que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Los que no tienen esa doctrina. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante lo que creemos. Es importante. Lo que creemos define nuestro comportamiento. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27, entonces contienen esa promesa del testigo fiel, donde le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Note qué interesante promesa la que el Señor le hace a los que salgan vencedores de la iglesia de Tiatira. ¿Por qué autoridad sobre las naciones? Porque el sistema papal
la iglesia de Tiatira, que se une al Estado buscando dominio, buscando poder y que dominó sobre naciones, finalmente tendría una caída estrepitosa. Su dominio sobre las naciones sería temporal, pero el Señor, el que nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes, nos está prometiendo que si vencemos, si mantenemos la sana doctrina, si no nos contaminamos con Jezabel, con la Jezabel simbólica, con la gran ramera, entonces un día recibiremos autoridad sobre las naciones. Sí tendremos autoridad y esa será por toda la eternidad. Que el Todopoderoso nos dé perseverancia, nos ayude a conservar la sana doctrina y nos ayude también a compartir la verdad con aquellos que todavía están bajo el dominio de Jezabel, aturdidos con el vino de Jezabel, porque el Señor tiene hijos fieles allí que aún los está llamando. Él dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora. Bueno, familia, hemos llegado al final de la entrega de esta noche. Dios nos ha bendecido de una forma muy maravillosa, muy especial. Nos habló de una forma exquisita, majestuosa y sencilla a través de su palabra. Gracias al pastor Mario Rondón por bendecirnos. Te esperamos mañana para que nos acompañe en esta serie especial y que así como fuiste bendecido en esta noche, seas bendecido en el día de mañana también. Invita a alguien. Si no estás suscrito al canal de YouTube, suscríbete para que puedas recibir la notificación tan pronto salgamos en vivo con esta programación especial. Un abrazo para ti, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oro brevemente por ti. Padre Celestial, una vez más, gracias por bendecirnos, gracias por ministrarnos, gracias por las enseñanzas lindas y frescas que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Pido, Señor, que tu palabra siga llenando el corazón de cada amigo que se da cita a este espacio. Oro, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos mañana. Bendiciones.